Decían que la oficina del piso 48 estaba maldita. 5 secretarias habían renunciado en 5 semanas. Una se fue llorando. Otra salió en ambulancia por un misterioso ataque de pánico. Y las 3 restantes simplemente dejaron de contestar el teléfono para siempre. Para el mundo corporativo, Lorenzo Moretti era el implacable CEO de un imperio global de logística marítima. Para el inframundo, era el jefe intocable del sindicato siciliano que operaba desde Nueva York. Su oficina era la guarida de un león, donde una sola mirada equivocada podía terminar con una carrera. O con una vida. Nadie sobrevivía a su temperamento. Nadie duraba una semana. Hasta que una chica crónicamente torpe, con solo $30 en el bolsillo, tropezó con su alfombra persa y lanzó una taza de espresso ardiente por los aires, cambiando para siempre el equilibrio de poder de toda la mafia de la costa este. El horizonte de Manhattan se recortaba gris y dentado contra la lluvia de noviembre cuando Chloe Jenkins se detuvo, frente al imponente monolito de vidrio de Moretti Logistics. Chloe tenía 24 años, ahogada bajo $80.000 de deuda médica de su madre, y llevaba puesto un abrigo beige de segunda mano al que le faltaban 2 botones. Te pagan el triple de la tarifa del mercado, Chloe. Pero debo advertirte, le había dicho Brenda Carmichael, la reclutadora senior de Apex Corporate Staffing, esa misma mañana por teléfono. La voz de Brenda sonó tensa, apagada, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. El señor Moretti se deshace de sus asistentes como si fueran papel mojado. Es exigente. Es implacable. Si respiras demasiado fuerte, estás despedida. Mantén la cabeza baja, haz el archivo, y no toques bajo ninguna circunstancia los libros contables privados. A Chloe no le importaba si Lorenzo Moretti era el mismísimo demonio. El triple del mercado significaba que podría dejar de esquivar las llamadas de los cobradores de deudas. Apretó su portafolio de cuero de imitación, respiró profundo y cruzó las puertas giratorias hacia el interior de mármol italiano y acero cepillado. El piso 48 estaba en un silencio absoluto. No zumbaba con el ruido habitual de teléfonos sonando y teclados trepidando. Se sentía como un mausoleo. Chloe se acercó al imponente escritorio de caoba ubicado frente a un par de pesadas puertas dobles. La placa con el nombre de la secretaria anterior ya estaba en el cesto de la basura. Antes de que Chloe pudiera siquiera sentarse, las puertas dobles se abrieron violentamente. Un hombre con un traje gris pizarra fue prácticamente expulsado hacia afuera, tropezando con sus propios pies. Si el cargamento del muelle de Brooklyn vuelve a ser interceptado, rugió una voz desde el interior de la oficina, profunda, resonante, cargada de un acento siciliano espeso que le recorrió la espina dorsal a Chloe. No solo te despediré, Albert. Me aseguraré de que nunca más te acerques a un cuerpo de agua. ¿Fue? Albert se escabulló, con el rostro pálido como un cadáver, sin siquiera mirar a Chloe. Chloe se quedó paralizada. En el umbral apareció Lorenzo Moretti. Era una fuerza de la naturaleza, medía 1,90 m. Llevaba un traje de corte a medida en carbón oscuro que moldeaba perfectamente la amplitud de sus hombros. Su cabello era negro azabache, ligeramente despeinado de tanto pasarse los dedos por él con frustración, y sus ojos, de un ámbar frío y penetrante, se clavaron en ella. Lorenzo no parecía un ejecutivo de logística. Se parecía más a un depredador evaluando a un pájaro muy pequeño, muy fuera de lugar. ¿Quién eres tú?, ladró Lorenzo, bajando la voz de un rugido a un silencio peligroso y mortal. Yo soy Chloe, tartamudeó Chloe, soltando inmediatamente el portafolio. Mientras se agachaba a recogerlo, su rodilla golpeó el pesado escritorio de caoba, haciendo que un pisapapeles de cristal decorativo cayera al suelo y se hiciera pedazos en una docena de fragmentos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chloe cerró los ojos con fuerza, esperando la erupción. Estaba despedida. Ni siquiera había fichado, y ya estaba despedida. En cambio, escuchó una exhalación lenta y pesada. Apex Staffing te mandó, constató Lorenzo, frotándose las sienes como si intentara contener una migraña. Sí, señor Moretti. Lo siento muchísimo por el pisapapeles. Lo pagaré con mi primer cheque. Si es que recibo un cheque, claro. Lorenzo la miró fijamente. Sus secretarias anteriores habían sido mujeres pulidas y eficientes que caminaban sobre cáscaras de huevo y llevaban tacones de diseñador.
Esta chica usaba mocasines desgastados y lo miraba con ojos avellana enormes y aterrorizados, temblando como una hoja. Recógelo, dijo Lorenzo con frialdad. Y tráeme un espresso negro. Sin azúcar. Si tiene aunque sea un grano de azúcar, estás despedida. Lorenzo se giró y regresó a su oficina, dejando las puertas abiertas. Chloe pasó los siguientes 10 minutos de rodillas recogiendo los fragmentos de cristal, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando finalmente llegó a la pequeña cocina ejecutiva, sus manos temblaban tanto que apenas podía operar la cafetera expreso o comercial. Entró a la oficina de Lorenzo equilibrando cuidadosamente la diminuta taza de porcelana sobre su platillo. Lorenzo estaba sentado detrás de su enorme escritorio, hablando en italiano rápido e incesante en un teléfono de prepago. Lorenzo no parecía un CEO. Parecía un hombre organizando una guerra. No me importa lo que piense Matteo Rossi. El territorio es nuestro. Si Rossi mueve su producto por el puerto sur, quema el almacén, ordenó Lorenzo por teléfono. Chloe se congeló. Quema el almacén. Lorenzo colgó y la miró. ¿Hablas italiano, señorita Jenkins? No, mintió Chloe rápidamente, tragando saliva. No hablaba italiano. Solo conocía la palabra de quema porque su abuela la gritaba cuando cocinaba. Pero el tono implicaba violencia. Violencia real. Bien. Deja el café y organiza los archivos de la izquierda. No toques el libro de cuero rojo de la derecha. Chloe asintió y dio un paso adelante. Pero al hacerlo, el talón de su mocasín desgastado se enganchó en el borde de la gruesa alfombra persa antigua. Ocurrió en cámara lenta. Chloe tropezó hacia adelante, los brazos volaron, el platillo se inclinó, y el espresso negro y hirviente se lanzó por los aires, aterrizando de lleno en la solapa del traje de $3.000 de Lorenzo Moretti, salpicando el cuello blanco e inmaculado de su camisa. Chloe cayó al suelo con fuerza, sin aliento por el impacto. Quedó tendida un instante, mirando los intrincados dibujos de la alfombra. Bueno, pensó Chloe, al menos los cobradores no podrán encontrar mi cuerpo. Levántate. La voz no estaba gritando. Era un susurro aterrador. Chloe se incorporó de un salto, con el rostro ardiendo de humillación y terror. Lorenzo estaba de pie, una mancha oscura extendiéndose por su pecho. Sus puños estaban apretados a los costados, los nudillos blancos como el hueso, la mandíbula tensa. Señor Moretti, yo, Lorenzo levantó una mano. Lorenzo sacó un pañuelo de lino del bolsillo y lo presionó inútilmente contra la mancha. Cerró los ojos y respiró tan profundo que su pecho se expandió de manera visible. En 5 semanas he tenido a una mujer que robó secretos corporativos, a una mujer que intentó acostarse conmigo para conseguir un ascenso, y a una mujer que lloró cuando le pedí que usara una grapadora. Tú eres la primera que me agrede físicamente con una bebida. Tropecé, susurró Chloe, con las lágrimas asomando. Soy torpe. Tengo problemas con la percepción espacial. Me voy ahora mismo. Chloe se giró hacia la puerta, envolviéndose los brazos alrededor del cuerpo. Había fracasado. De vuelta a los avisos de desalojo. ¿Acaso te dije que te fueras? Chloe se detuvo en seco y miró hacia atrás. Lorenzo estaba desabotonando el traje arruinado y lo lanzó sobre el respaldo de su silla de cuero. Debajo, su camisa blanca se ceñía a las líneas duras y musculosas de su pecho. Lorenzo parecía completamente agotado. Dominique llega en 10 minutos, murmuró Lorenzo casi para sí mismo. No tengo tiempo para entrevistar a otro incompetente hoy. Lleva mi chaqueta a la tintorería de abajo. Bajo el escritorio encontrarás una caja de archivos. Ordénalos por fecha. Si derrama algo más, te tiro por esa ventana. Lorenzo señaló el vidrio del suelo al techo con vistas a Manhattan. No estaba bromeando. Chloe asintió enérgicamente, agarró la chaqueta arruinada y salió disparada de la habitación. Durante los 4 días siguientes, Chloe operó en un estado de alerta de alta supervivencia. La oficina era un ecosistema extraño. Lorenzo rara vez hacía trabajo de logística. En cambio, hombres de aspecto rudo vestidos con trajes caros entraban y salían constantemente. Había conversaciones en voz baja sobre cargamentos, cobranzas y la gente de Rossi.
La torpeza de Chloe no desapareció mágicamente, pero mutó. El martes, trituró accidentalmente un menú de comida a domicilio en lugar de un documento confidencial, lo cual paradójicamente salvó a Lorenzo de comer en un restaurante que ella luego descubrió en las noticias. Había sido allanado por el FBI por lavado de dinero. El miércoles, dejó caer una pila de carpetas pesadas justo cuando Dominique Russo, el subjefe de Lorenzo, aunque Chloe aún no conocía ese título, estaba entrando. Dominique tuvo que saltar hacia atrás para no aplastarse un pie, desbaratando por completo su airada diatriba sobre un cargamento de armas desaparecido. Lorenzo la había observado ese miércoles desde detrás de su escritorio con una extraña mirada calculadora en sus ojos ámbar. No la había despedido. De hecho, casi había parecido divertido. Luego llegó el jueves por la tarde. Lorenzo estaba en una reunión en la sala de conferencias de paredes de vidrio al final del pasillo. Chloe estaba en su escritorio organizando el caótico papeleo de la semana. Lo vio allí, el libro rojo. Brenda de Apex la había advertido. Lorenzo la había advertido. Era un libro grueso de cuero antiguo, completamente fuera de lugar entre los iPads modernos y las laptops elegantes. Chloe no iba a tocarlo. Pero al estirarse para agarrar un bolígrafo, su manga enganchó el pesado abrecartas de plata, que se volcó, golpeando una pila de archivos, que se deslizaron directamente sobre el libro rojo, empujándolo al suelo. Dios mío, se angustió Chloe, cayendo de rodillas. El libro había caído abierto. Hojas sueltas con anotaciones manuscritas se habían desparramado por el suelo de madera debajo del escritorio. Chloe se apresuró a recogerlas. Chloe no tenía intención de mirar, pero siempre había tenido facilidad para los números. Era la razón por la que manejaba las facturas médicas de su madre. Mientras apilaba las hojas para devolverlas al libro, sus ojos captaron las columnas de cifras. Eran registros financieros, tarifas portuarias, costos de almacenaje, pagos de seguridad. Pero algo estaba gritantemente mal. Chloe entrecerró los ojos, sentándose sobre sus talones. Los totales al pie de la página correspondientes al puerto sur de Brooklyn no coincidían con la suma de las entradas semanales. Había una discrepancia que se repetía. Alguien estaba corriendo el punto decimal en la tercera semana de cada mes, desviando exactamente $150.000 del total cada vez. En un año, eso sumaba casi $2 millones. ¿Qué estás haciendo? La voz fue como un latigazo en el cuarto silencioso. Chloe dio un respingo y soltó los papeles. Lorenzo estaba parado en el umbral, con el rostro como una máscara de furia absoluta y aterradora. Dominique Russo estaba justo detrás de Lorenzo, con la mano moviéndose instintivamente hacia el interior de su chaqueta. Lo tiré sin querer, balbució Chloe, retrocediendo hasta golpear la base del escritorio de caoba. Lo siento. Lo siento mucho. Mi manga enganchó el abrecartas. Lorenzo cruzó la habitación en 3 grandes zancadas. No miró a Chloe. Miró el libro abierto en el suelo. Su mandíbula estaba tan apretada que un músculo vibraba violentamente cerca de su oído. Lorenzo se agachó y recogió las páginas. Lo leíste, afirmó Lorenzo. No era una pregunta. Era una sentencia de muerte. No, bueno, sí, solo un vistazo, sollozó Chloe, con las lágrimas desbordándose. No fue a propósito. Solo vi los números y estaban mal y estaba tratando de devolverlos. Lorenzo se congeló. Lentamente giró la cabeza para mirar a Chloe. ¿Qué dijiste? Dominique entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. El clic del cerrojo sonó como un disparo. Enzo, es un riesgo. Lo manejamos ahora. Cállate, Dom, dijo Lorenzo en voz baja, sin apartar los ojos de Chloe. ¿Qué quieres decir con que los números estaban mal? Chloe tragó saliva. Estaba aterrada, pero los números eran lo único que tenía sentido en su cabeza en ese momento. La página del puerto sur de Brooklyn. Quien hace la aritmética es muy malo con las matemáticas, o te está robando. Están desviando 150.000 cada tercera semana. Está escondido en la columna de costos de acarreo, pero si sumas correctamente, el total no cuadra. El silencio cayó sobre la habitación nuevamente. Esta vez era más pesado. Lorenzo miró la página en su mano.
Sus ojos ámbar escanearon las columnas rápidamente. Luego miró a Dominique. El rostro de Dominique se había puesto pálido. Enzo. Carlo maneja las cuentas de Brooklyn. Lleva 20 años con la familia. Carlo es un hombre muerto, susurró Lorenzo. Lorenzo volvió a mirar a Chloe, que seguía encogida contra el escritorio. La brutalidad pura en su expresión desapareció por una fracción de segundo, reemplazada por algo parecido al asombro. 5 experimentados contadores de la mafia no habían detectado el robo. Su secretaria torpe y aterrada de 24 años, que usaba zapatos desgastados y no podía servir un café sin causar un desastre, había desenredado un robo de $2 millones al tirar un libro al suelo. Lorenzo se puso de pie. Extendió la mano, aferró el brazo de Chloe con una mano firme y cálida, y la puso de pie. Señorita Jenkins, dijo Lorenzo con una calma aterradora. Cancele mis citas de la tarde. Usted y yo vamos de compras. Necesita un vestido. ¿De compras?, repitió Chloe con la voz temblando. ¿Me van a despedir o a matar? Dominique soltó una carcajada áspera desde el rincón. Lorenzo le lanzó una mirada de silencio antes de volver los ojos a Chloe. Si quisiera que estuviera muerta, señorita Jenkins, no habría sobrevivido el incidente del expreso del lunes. No, mañana por la noche es la gala anual de beneficencia marítima en el Waldorf. Estarán todos los grandes ejecutivos del transporte marítimo del noreste. Los ojos de Lorenzo se oscurecieron. Incluyendo a Matteo Rossi y a Carlo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Porque Lorenzo se acercó un paso, su presencia completamente abrumadora, oliendo a colonia, cara y peligro. Carlo sabe que tengo auditores agresivos. Sabe que soy paranoico. Pero también sabe que acabo de contratar a una chica tímida y torpe de una agencia temporal que rompe mi cristalería. Usted es la cobertura perfecta. Chloe sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Cobertura para qué? Para observar, dijo Lorenzo con suavidad. Tiene una mente para los números, un ojo para los detalles que no encajan. En la gala, estará a mi lado. Vigilará a Carlo. Vigilará con quien habla, especialmente si habla con Matteo Rossi. Si Rossi está financiando el robo de Carlo, tenemos una guerra entre manos. Señor Moretti, yo no puedo estar en medio de una guerra de la mafia. Solo necesito pagar las facturas del hospital de mi mamá. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Lorenzo hizo una pausa. La dureza en sus ojos se suavizó apenas 1 milímetro. Su madre está enferma. Chloe miró al suelo, avergonzada. Falleció el año pasado. Los tratamientos no funcionaron. La deuda sí sobrevivió. Esa lo hizo muy bien. Lorenzo la miró durante un largo momento. En su mundo, la debilidad era una responsabilidad, el chantaje una herramienta. Pero mirando a la chica del abrigo de segunda mano, Lorenzo sintió un extraño apretón en el pecho que no reconocía. $50.000, dijo Lorenzo de repente. Chloe levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Asistirá a la gala. Actuará como mis ojos. Hará exactamente lo que yo diga. Mañana por la noche, transferiré $50.000 directamente a sus acreedores. Chloe no podía respirar. $50.000. Reduciría su deuda a una fracción manejable. Era un cambio de vida. Era un pacto con el diablo. De acuerdo, susurró Chloe. Lo haré. El gran salón de baile del Waldorf era un mar de candelabros brillantes, copas de champán entrechocando, y el suave y peligroso murmullo de gente poderosa fingiendo ser civilizada. Chloe se sentía una impostora. Lorenzo la había enviado a una boutique privada en la Quinta Avenida, con todo el costo en su tarjeta negra. Chloe llevaba un vestido largo de seda esmeralda oscura que se ceñía a sus curvas de una manera que la hacía ruborizarse cada vez que captaba su propio reflejo. Su cabello estaba recogido con elegancia, y llevaba unos pendientes de lágrima de diamantes que Lorenzo le había entregado casualmente en la limusina, asegurando que eran accesorios para la velada. Cuando Lorenzo la vio aparecer en su ascensor privado esa noche, se había detenido en seco. El despiadado jefe de la mafia se había quedado sin palabras durante 3 largos segundos, mirándola con una intensidad que hizo que el estómago de Chloe diera un vuelco. «Quédate cerca de mí», murmuró Lorenzo ahora,
con la mano apoyada ligeramente en la parte baja de la espalda de Chloe mientras navegaban el abarrotado salón. El calor de esa mano le quemaba a través de la delgada seda del vestido. Lo intento, susurró Chloe entre dientes, intentando no tropezar con el dobladillo. Pero todos nos están mirando. Te están mirando a ti, corrigió Lorenzo en voz baja, con un toque de orgullo posesivo que enseguida enmascaró. Mira hacia la escultura de hielo. A las 3. Chloe giró discretamente la cabeza. De pie junto a un enorme cisne derritiéndose estaba un hombre mayor, sudoroso, en smoking. Carlo estaba retorciendo nerviosamente una servilleta de cóctel. Parece en pánico, observó Chloe. Debería estarlo, respondió Lorenzo con frialdad. Mira ahora quién se le acerca. Un hombre alto, de facciones afiladas, cabello gris hacia atrás y una sonrisa cruel se acercó a Carlo. Le palmeó el hombro y se inclinó a susurrarle algo. Matteo Rossi, dijo Lorenzo, bajando la voz a un susurro letal. Así que Rossi es quien se queda con el dinero robado. Está financiando su expansión con mi propio dinero. Señor Moretti. Lorenzo, dijo Chloe, sintiendo una punzada repentina de miedo real. Carlo acaba de entregarle algo. Quizás un ticket de ballet. Los ojos de Lorenzo se estrecharon. Buen ojo, Chloe. Era la primera vez que Lorenzo usaba su nombre de pila. Sonó como terciopelo envuelto en acero. Rossi se va temprano. Va a su auto a buscar lo que Carlo le acaba de dar acceso. Probablemente los tokens de cuentas offshore. ¿Qué hacemos? Lo seguimos en silencio. La mano de Lorenzo se apretó en su cintura, guiándola fuera del salón hacia los opulentos y tenuemente iluminados corredores del Waldorf. La música se fue desvaneciendo detrás de ellos. Salieron al callejón lateral del ballet. El aire de noviembre era agudamente frío. Chloe se estremeció, el vestido esmeralda no hacía absolutamente nada para detener el frío. Lorenzo se quitó inmediatamente su chaqueta de smoking y la puso sobre los hombros de Chloe. El calor de su cuerpo y su aroma intoxicante la envolvieron. Gracias, susurró Chloe, mirándolo. En las sombras del callejón, Lorenzo la miró hacia abajo. La adrenalina de la noche, la diferencia abismal entre esta chica inocente y su mundo oscuro lo golpeó de lleno. Lorenzo extendió la mano y rozó suavemente su pulgar contra el pómulo de Chloe. Lo hiciste bien esta noche, Piccola, murmuró Lorenzo. Antes de que Chloe pudiera procesar el gesto íntimo, la pesada puerta de acero del garaje subterráneo se abrió de golpe a 20 metros de distancia. Matteo Rossi salió acompañado de 2 guardaespaldas corpulentos. Lorenzo empujó instantáneamente a Chloe detrás de él, moviendo la mano hacia la pistolera oculta bajo su brazo. Rossi los vio y su sonrisa cruel se ensanchó. Enzo, ¿tan pronto te vas? ¿O bajaste a despedir a tu contador? Bajé a recuperar lo que me pertenece, dijo Lorenzo, con la voz resonando en el callejón de concreto. El dinero que Carlo desvió. Entrega los dribes. Rossi soltó una carcajada. Era un sonido seco y rasposo. Te estás ablandando, Enzo, trayendo a una civil a un cobro. Rossi le hizo una señal a sus guardaespaldas. Mátenlos a los 2. Dejen intacta la cara de la chica. Es demasiado bonita para arruinarla. El corazón de Chloe se paró. Uno de los guardaespaldas sacó un arma silenciada con velocidad aterradora. Lorenzo sacó su propia pistola, pero el guardaespaldas ya tenía ventaja. El cañón apuntaba directamente al pecho de Lorenzo. El pánico estalló en el cerebro de Chloe. Chloe no pudo pensar. Solo reaccionó. Se lanzó hacia adelante para jalar a Lorenzo hacia atrás. Pero al hacerlo, el tacón de su estileto de diseñador se partió limpiamente en un adoquín levantado. Con un grito, el cuerpo entero de Chloe se precipitó hacia adelante, su peso completo chocando contra la espalda de Lorenzo. El impacto los mandó a ambos al concreto. Fi. 2 balas silenciadas rasgaron el aire exactamente donde había estado el pecho de Lorenzo una fracción de segundo antes. Las balas destrozaron el muro de ladrillo detrás de ellos. Lorenzo golpeó el suelo y rodó ágilmente. Antes de que el guardaespaldas pudiera ajustar la puntería hacia abajo, Lorenzo disparó 2 veces. El guardaespaldas cayó. El segundo vaciló,
sacudido por el caos repentino. Lorenzo no desperdició ni un segundo. Un tercer disparo resonó y el segundo guardaespaldas cayó aferrándose al hombro, gritando. Matteo Rossi, con el rostro pálido de terror repentino, soltó el ticket de ballet y huyó de vuelta al garaje. El silencio cayó sobre el callejón, interrumpido solo por los quejidos del guardia herido y la respiración pesada y entrecortada de Lorenzo Moretti. Lorenzo se incorporó lentamente, manteniendo la pistola apuntada a la puerta del garaje. Una vez que estuvo seguro de que Rossi se había ido, se giró frenéticamente. Chloe estaba encogida en el concreto, aferrándose el tobillo. La chaqueta de smoking de Lorenzo enredada a su alrededor. Chloe temblaba violentamente, con lágrimas corriéndole por el rostro. Lorenzo cayó de rodillas a su lado, soltando la pistola. Sus manos revolotearon sobre Chloe, aterradas de tocarla, aterradas de encontrar sangre. Chloe, mírame, ordenó Lorenzo, con la voz quebrada por un pánico que sus enemigos jamás le habían visto. Te dieron. Estás sangrando. No, sollozó Chloe, jadeando. Chloe levantó el pie. Se rompió el zapato. Tropecé. Arruiné el vestido. Lorenzo miró el tacón roto. Lorenzo miró los agujeros de bala en el muro de ladrillo, justo donde había estado su corazón. Luego volvió los ojos al rostro empapado en lágrimas y aterrorizado de la chica torpe que acababa de salvarle la vida, completamente por accidente. Una risa ahogada e incrédula escapó de los labios de Lorenzo. Era un sonido que no había emitido en una década. Lorenzo levantó a Chloe del concreto y la aplastó contra su pecho, envolviéndola con los brazos tan fuerte que Chloe podía sentir el frenético latido de su corazón. Arruinaste el vestido, susurró Lorenzo en su cabello, cerrando los ojos mientras la sostenía en el frío callejón. Señorita Jenkins, usted va a ser mi perdición o mi absoluta salvación. El elegante SUV blindado desgarró las calles mojadas de Manhattan, pasó 3 semáforos en rojo y se incorporó a la autopista del lado oeste. Dentro de la cabina oscura, el silencio era sofocante, roto solo por el chirrido rítmico del limpiaparabrisas y la respiración entrecortada de Chloe. Chloe seguía llevando la chaqueta de smoking de Lorenzo. Su vestido esmeralda arruinado estaba manchado con el hollín del callejón, y sostenía su estileto roto en el regazo como un arma inútil. Lorenzo estaba sentado a su lado, una sombra en la luz tenue. Lorenzo ladraba órdenes en italiano rápido e incesante en un teléfono de prepago, con la voz dura, autoritaria y completamente aterradora. Colgó y lanzó el teléfono sobre la consola central, volviéndose finalmente a mirarla. Respira, Chloe, ordenó Lorenzo con suavidad. Estás entrando en shock. Respira profundo. Un hombre me disparó, logró susurrar Chloe, con los dientes castañeteando. Tú le disparaste a la gente. Había sangre en el concreto. Bienvenida a mi mundo, dijo Lorenzo, la honestidad brutal cortando el aire. Lorenzo extendió el brazo por el asiento de cuero, tomando las manos temblorosas de Chloe entre las suyas, grandes y cálidas. El pulgar de Lorenzo trazó círculos tranquilizadores sobre sus nudillos. Rossi hizo un movimiento. Fue descuidado y falló, gracias a ti. Pero significa que la Guerra Fría terminó. Yo solo quería pagar las facturas médicas de mi mamá. Una lágrima resbaló por la mejilla de Chloe, dejando un rastro limpio a través del tenue polvo en su rostro. No puedo ser parte de esto. Tengo un gato. Tengo que volver a mi apartamento en Queens. Los ojos ámbar de Lorenzo se oscurecieron. Lorenzo miró la mampara que lo separaba del conductor, luego volvió la vista a Chloe. Ya no tienes un apartamento en Queens. Chloe se quedó inmóvil. ¿Qué? El teléfono de Lorenzo vibró. Lorenzo miró la pantalla, un músculo palpitando en su mandíbula. Dominique acaba de salir de tu edificio en Astoria. 10 minutos después de que saliéramos del Waldorf, los hombres de Rossi patearon tu puerta. Registraron el lugar buscándote. Si no hubieras venido a la gala, si te hubiera enviado a casa a las 5 como una secretaria normal, Lorenzo se detuvo, cerrando los ojos por una fracción de segundo. Como si el pensamiento le causara un dolor físico, te habrían matado para castigarme. El aire salió de los pulmones de Chloe de golpe. Mi gato, alcanzó a decir, aterrada de la respuesta. Dominique encontró al gato escondido entre los falsos techos, la tranquilizó Lorenzo rápidamente.
intuyendo su pánico creciente. Dominique tiene al animal, pero tú no puedes volver allá. Rossi vio tu cara. Te vio conmigo. Para Rossi, no eres una trabajadora temporal. Eres un activo valioso. Vienes conmigo. El SV entró a un garaje subterráneo fuertemente fortificado bajo un moderno rascacielos en Harrison Street, en Tribeca. No era la oficina corporativa. Era la fortaleza privada de Lorenzo. 15 minutos después, Chloe estaba sentada al borde de un enorme sofá nuboso en un penthouse que parecía sacado de una revista de arquitectura. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica y vertiginosa del río Hudson. Lorenzo emergió de un pasillo cargando un maletín médico de cuero personalizado. Lorenzo había descartado su corbata y desabotonado los primeros 3 botones de su camisa blanca arruinada. Al arremangar las mangas se revelaban antebrazos cordelados de músculo y cicatrices antiguas y desvanecidas. Lorenzo se arrodilló en la alfombra acolchonada frente a Chloe. Sin preguntar, Lorenzo levantó suavemente la pierna derecha de Chloe, apoyando el pie descalzo sobre su rodilla. Chloe jadeó, con el rostro ruborizándose profundo cuando los cálidos dedos de Lorenzo rozaron su tobillo. Yo puedo hacerlo, tartamudeó Chloe, intentando retirar la pierna. Quédate quieta, ordenó Lorenzo, aunque sin ninguna malicia en su tono. Lorenzo abrió una toallita de alcohol. Te raspaste la rodilla y el tobillo cuando me jalaste. Hay que limpiar la herida. Cuando el alcohol ardió en la piel de Chloe, Chloe siseó aferrando el borde del sofá. Lorenzo sopló suavemente sobre la raspadura, el gesto tan sorprendentemente tierno que Chloe olvidó cómo respirar. El despiadado jefe del sindicato siciliano estaba de rodillas, haciendo de enfermero con una empleada temporal torpe. Transferí el dinero, dijo Lorenzo en voz baja, sin levantar la vista mientras aplicaba un vendaje. ¿Qué? Los $50.000, mientras estábamos en el auto. Ya está en tu cuenta. La transferencia se acreditará por la mañana. La deuda de tu madre está saldada. Lorenzo finalmente levantó la vista, sus ojos ámbar bloqueándose con los de Chloe con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido que los disparos de antes. Cumplo mis promesas, Chloe, y te prometo esto, Rossi jamás te tocará. Estás bajo mi protección. Chloe lo miró fijamente. Chloe estaba aterrada de Lorenzo, aterrada de su mundo. Sin embargo, mirando esos ojos dorado castaños, rodeada por el aroma de su colonia y de pólvora, Chloe sintió una sensación absurda e irracional de completa seguridad. Gracias, susurró Chloe. Todavía no me des las gracias, dijo Lorenzo, poniéndose de pie. Porque mañana vamos a desmantelar mi empresa para descubrir hasta dónde llega la corrupción de Carlo. Chloe no pudo dormir. La habitación de huéspedes que Lorenzo le había asignado era más grande que todo su apartamento, con una cama enorme de sábanas de algodón egipcio, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el destello del cañón en el callejón. A las 3 de la madrugada, Chloe se rindió. Vistiendo un pantalón de chándal de Lorenzo, que tuvo que doblar 4 veces en la cintura, y una de sus camisetas negras de talla grande, Chloe caminó descalza hacia el enorme salón. El penthouse estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción central. Sobre la mesa de comedor de vidrio, Lorenzo había dejado su laptop seguro y una pila de archivos que Dominica había traído esa noche. Chloe se acercó a la mesa. Su ansiedad siempre exigía un canal de escape, y para Chloe, los números eran el mecanismo definitivo de estabilización. Los números no te disparan. Los números no mienten. Solo hay que organizarlos correctamente. Chloe abrió el laptop. Lorenzo lo había dejado desbloqueado, un acto increíble de confianza, o quizás una prueba. Chloe accedió a los duplicados digitales del libro rojo y comenzó a cotejar las cuentas del puerto sur de Brooklyn, con los manifiestos bancarios offshore. Durante 2 horas, el único sonido en la habitación fue el rápido clic del mouse y sus ocasionales murmullos. Chloe rastreó los incrementos faltantes de $150.000. Carlo los estaba desviando hacia una cuenta de retención. Pero mientras Chloe profundizaba en los números de enrutamiento SWIFT, su ceño se frunció. El dinero no iba directamente a Matteo Rossi. Estaba rebotando a través de una empresa pantalla de bienes raíces registrada en Delaware llamada Bitman & Low Equities. ¿Qué haces despierta? Chloe se sobresaltó, casi volcando un vaso de agua.
Lorenzo estaba parado en el umbral del pasillo, vistiendo solo un par de pantalones de dormir oscuros. Su pecho estaba al descubierto, mostrando un lienzo aterrador y bellísimo, un intrincado águila siciliana tatuada extendiéndose sobre su pectoral izquierdo y su hombro. Yo no podía dormir, dijo Chloe, con la voz entrecortada ligeramente mientras forzaba sus ojos de vuelta a la pantalla. Así que empecé a revisar los números de enrutamiento. Lorenzo se acercó, sus pies descalzos silenciosos sobre el parqué. Lorenzo se inclinó sobre el respaldo de la silla, acercando el pecho al hombro de Chloe. ¿Y qué encontró mi brillante y torpe secretaria? Oh, Carlo es un ladrón, pero no es el cerebro, dijo Chloe, señalando la pantalla. Chloe estaba en su elemento ahora, el miedo temporalmente eclipsado por el enigma. Mira aquí. Carlo mandó el dinero a Bitman & Lowe Equities, pero Rossi no es el dueño de Bitman & Lowe. Los ojos de Lorenzo se estrecharon, mirando la pantalla. ¿Quién lo es? Es una empresa pantalla. Pero para autorizar transferencias de más de $100.000, el banco de retención requiere la firma de un garante corporativo secundario. Un respaldo legal. Chloe hizo clic en un PDF escaneado del estatuto bancario. El garante de Bitman & Lowe es Richard Crane. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Richard, susurró Lorenzo, el nombre goteando veneno. Tu abogado corporativo, asintió Chloe lentamente. Carlo era solo el ejecutor. Richard Crane es el arquitecto. Ha estado moviendo tu dinero para financiar la expansión de Rossi, probablemente a cambio de una fortuna y una promesa de poder cuando Rossi intentara finalmente derrocarte. Lorenzo retrocedió, pasándose una mano por el rostro. Richard Crane no era solo un empleado. Era el consejero en el mundo corporativo. Richard había redactado el testamento del padre de Lorenzo. Conoce todas mis cuentas, dijo Lorenzo, con la voz en un muerto pan aterrador. Conoce los códigos de seguridad de los contenedores de carga. Si Richard está con Rossi, toda nuestra red logística está comprometida. Lorenzo miró a Chloe. La reverencia en sus ojos era inconfundible. 5 auditores, un equipo de avezados subjefes de la mafia, y ninguno lo había detectado. Hizo falta una chica en pantalones de chándal de talla grande con tendencia a derramar café para desenredar un golpe corporativo. Tú, murmuró Lorenzo, inclinándose y enmarcando suavemente el rostro de Chloe entre sus manos, obligándola a mirarlo. Eres extraordinaria. La respiración de Chloe se cortó. El pulgar de Lorenzo acarició su mejilla, enviando una descarga eléctrica directo a su interior. El peligroso jefe de la mafia la miraba como si fuera lo más precioso que había visto en su vida. Lorenzo, bip. 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 Una alarma estridente y ensordecedora destrozó el silencio del penthouse. Luces rojas de emergencia comenzaron a palpitar a lo largo del techo. La mano de Lorenzo cayó de su rostro, reemplazada instantáneamente por el asesino implacable que Chloe había visto en el callejón. Lorenzo la agarró del brazo y la sacó de la silla de un jalón. ¿Qué es eso?, gritó Chloe por encima del ruido. Una alarma de violación del perímetro, gruñó Lorenzo, arrancando un panel oculto de la pared para revelar una caja fuerte biométrica. Lorenzo presionó el pulgar en el escáner, sacó una escopeta táctica y 2 pistolas. Lorenzo metió una de las pistolas en la cintura de su pantalón de dormir y preparó la escopeta. Richard Crane conoce este refugio seguro, dijo Lorenzo con la mandíbula fija en una línea sombría. Sabe que te traje aquí. No esperarán a mañana. Rossi nos está atacando ahora mismo. Antes de que Chloe pudiera procesar el terror, una explosión masiva sacudió el edificio, arrancando de sus bisagras las pesadas puertas dobles de roble del penthouse. Humo y polvo de yeso inundaron la sala, y el pesado sonido metálico de botas tácticas resonó en el pasillo. Ve detrás de la isla de la cocina. No te muevas. No hagas ningún ruido, ordenó Lorenzo, poniéndose delante de Chloe, su cuerpo un escudo literal entre Chloe y el humo. La chica torpe había encontrado al traidor, pero ahora el traidor los había encontrado a ellos. El aire del penthouse se llenó instantáneamente del ácido olor del C4 y el yeso pulverizado. A través del humo, los destellos rojos de las luces de emergencia pintaban la sala en caóticos flashes violentos. Al suelo, rugió Lorenzo sobre el zumbido en los oídos de Chloe.
Lorenzo preparó un cartucho en la escopeta táctica. El clac, clac del mecanismo cortó la neblina. 3 hombres cruzaron la entrada destrozada. No llevaban ropa de calle. Iban equipados con equipo táctico y cargaban subfusiles con silenciador. Richard Crane había usado los fondos corporativos robados para contratar mercenarios de primer nivel. El primer hombre no tuvo ni tiempo de levantar su arma. Lorenzo disparó. El ensordecedor estampido de la escopeta en el espacio cerrado fue físicamente doloroso, pero el mercenario fue lanzado hacia atrás al pasillo como golpeado por un tren de carga. «Flanquea por la derecha», gritó uno de los hombres restantes. Las balas masticaron el mármol de la isla de la cocina donde estaba acuclillada Chloe. Trozos de piedra llovieron sobre su cabello y hombros. Chloe apretó los ojos, presionando las manos sobre los oídos, intentando hacerse lo más pequeña posible. Esto no era una película. El mármol vibrando contra su espalda era real. El calor de los trazadores zumbando sobre su cabeza era real. Lorenzo cayó en una rodilla y disparó 2 veces más. Otro mercenario cayó, pero un tercero se movía velozmente a lo largo de la pared de ventanas del suelo al techo, intentando encontrar el ángulo ciego de Lorenzo. Chloe abrió los ojos. Desde su posición en el suelo, Chloe podía ver las pesadas botas de combate del mercenario pisando los restos destrozados de una mesa de café, de vidrio. El mercenario estaba levantando su arma, apuntando directamente a la nuca de Lorenzo. Lorenzo estaba recargando, sus dedos volando con precisión letal practicada, pero le faltaba un segundo. «Lorenzo», gritó Chloe. Chloe no pensó. Su cuerpo se movió por instinto puro cargado de adrenalina. Agarró lo más pesado que tenía al alcance, una olla de hierro fundido Le Creuset en el estante inferior de la isla, y la lanzó con todas sus fuerzas por el suelo. Porque era Chloe, su puntería fue terrible. La pesada olla de hierro no golpeó al mercenario. En cambio, golpeó directamente el pilar de acero de la enorme vinoteca de fabricación a medida que recubría la pared del comedor. La integridad estructural falló al instante. Con un sonido como un glaciar derrumbándose, 300 botellas de vino tinto vintage y los estantes de roble macizo se desplomaron. La avalancha de vidrio y líquido aplastó al mercenario, enterrándolo bajo cientos de kilos de escombros y empapando el suelo en lo que parecía un mar de sangre. El hombre cayó, su arma disparándose salvajemente hacia el techo, destruyendo el gran candelabro principal. Lorenzo se giró con la escopeta lista, solo para ver la amenaza inmediata neutralizada por una montaña de cristalería destrozada. Lorenzo miró el desastre, luego miró a Chloe, que miraba sus manos con incredulidad. «Fallé», susurró Chloe con la voz temblorosa. «Eres la fuerza de la naturaleza más maravillosamente destructiva que he conocido», dijo Lorenzo, subiéndola de la cintura. «Tenemos que movernos». Eso era solo la vanguardia. Lorenzo la jaló hacia la parte trasera del penthouse por un estrecho corredor decorado con arte moderno. Al final del pasillo había una pesada puerta de acero reforzado. Lorenzo presionó su ensangrentado pulgar en el escáner, y la puerta se abrió con un silbido, revelando un ascensor privado dedicado. «Entra», ordenó Lorenzo, empujándola dentro de la caja blindada de acero. «¿Y tú?» entró en pánico Chloe, agarrando el brazo de Lorenzo cuando Lorenzo intentó retroceder al pasillo. «Tengo que iniciar el borrado de servidores». Si Richard Crane pone sus manos en los discos físicos del estudio, controla las rutas marítimas globales. «Estaré 30 segundos después de ti». «No, Lorenzo. Por favor, te van a matar». Lorenzo se detuvo, enmarcando el rostro sucio de Chloe entre sus manos. Los pulgares de Lorenzo limpiaron el polvo de sus mejillas. La violencia en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una posesión feroz e innegable. «Sobreviví 32 años en la mafia siciliana, Chloe. No voy a morir la noche en que finalmente encontré a la única persona por la que vale la pena seguir vivo». «Ve». Lorenzo presionó el botón de descenso y se retiró. Las puertas de acero se cerraron, separándola de Lorenzo. El ascensor descendió en un silencio que le revolvía el estómago. Chloe se derrumbó en el suelo, envolviéndose los brazos alrededor de las rodillas, sollozando en la tela enorme de la camiseta de Lorenzo. Durante 2 minutos aterradores, Chloe estuvo completamente sola en la oscuridad. Cuando las puertas finalmente tintinearon al abrirse,
Chloe estaba en el garaje subterráneo. Dominique Russo estaba allí, con un rifle de asalto humeante en las manos, rodeado de los cuerpos de 4 de los hombres de Rossi. Un Mercedes negro blindado estaba al ralentí detrás de Dominique. ¿Dónde está?, ladró Dominique, con los ojos abiertos de pánico. ¿Dónde está Enzo? Antes de que Chloe pudiera responder, una tremenda explosión sacudió los cimientos del edificio. Polvo llovió del techo de concreto del garaje. El penthouse acababa de detonar. No, jadeó Chloe, con las piernas cediéndole. Dominique la agarró y la jaló hacia el auto. Tenemos que irnos ahora. No podemos dejarlo. Chloe gritó, luchando contra el agarre de Dominique, sus pies descalzos resbalando en el concreto. De repente, la pesada puerta metálica de la escalera de emergencia se abrió de golpe. Lorenzo tropezó hacia afuera. El pecho de Lorenzo jadeaba. Su camisa blanca estaba manchada de hollín y sangre. Y Lorenzo llevaba bajo el brazo un pesado disco duro negro de servidores. Lorenzo parecía un demonio saliendo del infierno. Chloe no esperó a que Dominique la soltara. Chloe se liberó y corrió por el garaje, lanzándose a los brazos de Lorenzo. Lorenzo soltó el disco de servidores y la atrapó, levantándola del suelo. Lorenzo enterró el rostro en el cuello de Chloe, sosteniéndola con tanta fuerza que Chloe apenas podía respirar, pero a Chloe no le importó. Lorenzo estaba vivo. Estoy aquí, Piccola, roncó Lorenzo con la voz quebrada. Estoy aquí. 48 horas después, el piso 48 de Moretti Logistics estaba prístino. El vidrio estaba pulido, el mármol brillaba y el silencio había vuelto. Pero era un silencio diferente. Era el silencio de una trampa a punto de cerrarse. En la gran sala de juntas ejecutiva, Richard Crane estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba. Richard llevaba una sonrisa de suficiencia intocable, flanqueado por Matteo Rossi y otros 3 capitanes de alto rango de la mafia que habían decidido cambiar de bando. Es una tragedia, decía Richard con suavidad, ajustándose la corbata de seda. El repentino fallecimiento de Lorenzo en la fuga de gas en su residencia de Tribeca es un golpe masivo para la organización. Sin embargo, los negocios de los puertos deben continuar. Como su garante legalmente designado, activo la cláusula de sucesión. El señor Rossi asumirá como jefe interino de logística. Acepto esta pesada carga, sonrió Rossi, recostándose en el sillón de cuero lujoso. Primera orden de negocios, duplicamos las tarifas de tránsito en las líneas de Brooklyn. No vas a duplicar nada, Matteo. Las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron de par en par. El color se drenó del rostro de Richard Crane al instante. El bolígrafo en su mano repiqueteó sobre la mesa. Lorenzo Moretti entró a la sala. Lorenzo llevaba un impecable traje de 3 piezas azul medianoche. Lorenzo parecía un rey regresando para reclamar un trono robado. El aire en la habitación se convirtió en hielo. Pero no era solo Lorenzo quien comandaba la sala. Caminando exactamente un paso detrás de Lorenzo estaba Chloe Jenkins. Chloe ya no llevaba el abrigo de segunda mano ni los mocasines desgastados. Chloe vestía una falda lápiz de pizarra gris a medida y una blusa de seda carmesí que gritaba poder. Su cabello estaba perfectamente peinado y sostenía una elegante tablet de cuero. Chloe tenía un aspecto aterradoramente competente. Dominique Russo entró detrás de ellos y cerró las puertas de la sala. El clic resonó como una guillotina cayendo. Enzo, tartamudeó Richard, con la voz quebrándose. Gracias a Dios. Las noticias dijeron lo que les pagué para que dijeran, Richard, lo interrumpió Lorenzo, con la voz bajando a ese registro letal y tranquilo. Lorenzo caminó lentamente alrededor de la mesa. ¿De verdad creías que unos sicarios contratados y una bomba podían quitarme mi ciudad? Rossi se puso de pie, con la mano moviéndose hacia el interior de su chaqueta. La pistola de Dominique estaba apuntada al centro de la frente de Rossi antes de que el hombre pudiera sacar la suya. Siéntate, Matteo, ordenó Lorenzo con suavidad. Rossi se hundió lentamente en su silla, sudando profusamente. Lorenzo se detuvo detrás de la silla de Richard Crane. Lorenzo se inclinó, apoyando ambas manos sobre la mesa. Usaste a mi propio contador para robarme. Usaste las credenciales de mi propio abogado para construir una empresa pantalla. Casi lo lograste.
Lorenzo, por favor, sé razonable. Puedo explicar. No necesito que expliques, dijo Lorenzo. Lorenzo levantó la vista. Señorita Jenkins, la sala es suya. Chloe dio un paso al frente. Chloe no tropezó. Chloe no soltó la tablet. Su corazón estaba martillando, pero sentía los ojos de Lorenzo sobre ella, anclándola. A las 4 de la mañana de ayer comenzó Chloe con la voz firme y clara, proyectándose por la sala en silencio, obtuve acceso a las cuentas maestras de Bitman and Low Equities. Dado que el señor Crane usó una clave de encriptación notablemente descuidada, el nombre de su perro y su fecha de nacimiento, Yuri pudo redirigir los $2 millones robados de vuelta al fondo operativo principal de Moretti Logistics. Richard Crane jadeó, abalanzándose sobre su laptop. No pudiste. La autenticación de doble factor estaba vinculada a tu teléfono corporativo, continuó Chloe con frialdad, que Dominique desactivó a través de la red de la operadora. Además, me tomé la libertad de compilar un dossier detallado de cada soborno ilegal que el señor Rossi ha pagado a funcionarios portuarios durante los últimos 5 años, financiado por la empresa pantalla del señor Crane. Lo envié a la oficina local del FBI hace 10 minutos. El silencio en la sala fue absoluto. Chloe acababa de desmantelar un golpe mafioso multimillonario con una tablet y aritmética básica. Rossi la miró fijamente, odio puro en los ojos. Eres una mujer muerta. ¿Me oyes? Una mujer muerta. Lorenzo se movió tan rápido que fue un borrón. Lorenzo agarró a Rossi del cuello, sacó al corpulento hombre de la silla y lo estampó de cara contra la mesa de caoba. Si alguna vez vuelves a mirarla, susurró Lorenzo al oído de Rossi, los ojos ámbar ardiendo con una furia demoníaca, te voy a sacar los ojos. Dominique, llévalos al sótano. Aquí terminamos. Dominique subió a Rossi de un jalón. 2 hombres más leales a Lorenzo entraron a la sala, arrastrando a un Richard Crane sollozando. En un minuto, la sala de juntas quedó vacía, salvo por Lorenzo y Chloe. Las pesadas puertas se cerraron. La adrenalina se fue drenando lentamente del sistema de Chloe. Sus rodillas de repente se sintieron de agua. Chloe soltó un tembloroso suspiro y dejó la tablet sobre la mesa. Lo logré, susurró Chloe. Así es, dijo Lorenzo. Lorenzo se acercó a Chloe, su intensa mirada suavizándose por completo. Lorenzo se detuvo a centímetros de Chloe, mirándola con una mezcla de reverencia y deseo ardiente. Salvaste mi empresa. Salvaste mi vida. 2 veces. Entonces dijo Chloe, mirando hacia sus nuevos zapatos de diseñador, sintiéndose repentinamente tímida. Eso significa que se acabó mi periodo de prueba. Porque Brenda de la agencia temporal va a querer una reseña. Lorenzo soltó una risa grave y ronca. Lorenzo extendió el brazo, envolviendo la cintura de Chloe con su brazo fuerte y atrayéndola contra su pecho. Estás despedida, Chloe, murmuró Lorenzo, con los labios a escasos centímetros de los suyos. La respiración de Chloe se cortó. Despedida. No me acuesto con mis secretarias, susurró Lorenzo, rozando con el pulgar su labio inferior. Es malo para los negocios. ¿Y qué soy yo ahora?, preguntó Chloe, con el corazón acelerado mientras miraba hacia sus ojos dorados. Eres mía, declaró Lorenzo con suavidad, inclinándose. Mi socia, mi reina, la única persona en el mundo capaz de romper mi cristalería, derramar mi espresso y robarme el corazón en la misma semana. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue una colisión de 2 mundos completamente diferentes. Fue feroz, consumidor y perfecto. Chloe cerró los ojos, fundiéndose en el beso, sabiendo que había entrado a la guarida de un león para pagar una deuda, pero había terminado siendo dueña del reino entero. Y mientras la mano de Lorenzo se enredaba en su cabello acercándola más, el codo de Chloe golpeó la mesa, derribando una pila de manifiestos portuarios altamente clasificados al suelo. Los papeles se esparcieron por todas partes. Lorenzo rompió el beso y miró el desastre. Luego miró a Chloe, con una sonrisa adorable e indefensa extendiéndose por su rostro. Los recojo yo, susurró Chloe con las mejillas ardiendo. Déjalos, dijo Lorenzo, jalándola de vuelta hacia él. El imperio puede esperar. El carisma torpe y la mente afilada de Chloe te ganaron el corazón.
Desde derramar espresso hirviendo sobre un despiadado jefe de la mafia hasta desmantelar un golpe corporativo multimillonario en una camiseta de talla grande. Esta historia demuestra que a veces los que más cambian el juego no usan capa. Usan mocasines desgastados y tropiezan con alfombras. Si amaste este viaje emocionante de peligro, traición y un romance que literalmente esquivó balas, no te lo guardes. Dale clic al botón de me gusta para mostrar tu apoyo por la asociación imparable de Chloe y Lorenzo. Comparte este vídeo con tus amigos que disfrutan de un romance de mafia picante y lleno de acción donde la chica subestimada salva el día. Y si quieres más historias emocionantes llenas de giros, tensión y épicas historias de amor, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Chloe?